Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La próxima semana arribará a Honduras una misión técnica de valoración de las Naciones Unidas como prólogo a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI. Así lo corroboró en medios locales la representante de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, quien puntualizó que la misma durará un tiempo limitado en el país centroamericano. En la actualidad, Honduras ocupa la posición 157 de 180 países en el ranking de percepción de la corrupción que publica la ONG alemana Transparencia Internacional, por lo que la instalación de una CICI se torna imperativo recuperar la confianza de la población y luchar contra el flagelo de corrupción que ha asimilado muchas instituciones del Estado. El objetivo de esta misión será recabar insumos para evaluar la posible instalación de una Comisión Internacional Anticorrupción, como ha solicitado el gobierno de Honduras, manifestó la señora Shackelford. La acción obedece a una misiva de la presidenta Xiomara Castro en la que solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ayuda para la instalación en el país de una comisión anticorrupción con un alcance similar a la que por 12 años sirvió en la República de Guatemala. Un análisis sobre la CICI de la Coalición contra la Corrupción sostiene que para que el mecanismo funcione de forma eficiente debe ser autónomo, independiente, con un horizonte en su marco jurídico que permita fortalecer la institucionalidad y terminar con lo que llamó pactos de impunidad. Entre estos destaca el decreto 57-2020. El Congreso Nacional interpreta 3 artículos del Código Procesal Penal referentes a requisitos previos para solicitar el decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de los fiscales en temas de corrupción. También el decreto 93-2021 con reformas del Código Procesal Penal, especialmente en el artículo 439 relacionado con el lavado de activos, que suprimió el enriquecimiento ilícito de la lista de delitos precedentes. Asimismo, el decreto legislativo que impide a la Fiscalía acceder al sector bancario en delitos afines con la administración pública, como ser el de malversación, fraudes y exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho y otros. Sobre el tema, el economista y diputado presidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, tiene el criterio que la CICI debe estar divorciada de cualquier tinte e injerencia política para que realice sus investigaciones de forma objetiva y en base a ellas deducir las responsabilidades del caso. Los expertos de la ONU que llegarán la próxima semana al país tendrán encuentros con ciudadanos y sectores de la sociedad hondureña. Tiene carácter temporal y trae tareas específicas para el intercambio de diálogo entre el gobierno de Honduras y la ONU. A la evaluación de la ONU anteceden la derogación que hizo el Congreso Nacional de leyes que limitaban la acción penal del Ministerio Público y daban opacidad a exfuncionarios públicos, como la Ley de Secretos, en un contexto de cabildeos previos a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General, en medio de podredumbre que viene denunciando el Consejo Nacional Anticorrupción. El 29 de junio del año anterior, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte y Centroamérica, Ricardo Zúñiga, afirmó que durante la pandemia la corrupción le había arrebatado a Honduras más de $3.000 millones. En un evento empresarial, Zúñiga apuntó que no es un secreto la decepción que representó para Estados Unidos que el anterior gobierno de Honduras no haya renovado la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MAXI, en enero de 2020. El alcance de propósitos y tareas de la CICI no son de corto plazo. Creemos que la duración del mandato de esta misión debe trascender el periodo del actual gobierno, siendo lo ideal un convenio que incluya a 2 o más periodos, indistintamente del gobierno del que se trate, aportó un análisis de la coalición anticorrupción. Para recuperar a Honduras y sus instituciones, construir un Estado democrático de derecho, desmontar el modelo autoritario y de corrupción, restablecer la decencia nacional y avanzar hacia un futuro de esperanza, es esencial la real participación de la ciudadanía y sus organizaciones, concluye el análisis de dicha organización de sociedad civil. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es miércoles 4 de mayo. Tengo 3 distinguidos invitados, 2 diputados
el ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el doctor Edmundo Orellana, la abogada Fátima Mena y el abogado Ramón Barrios. Abogada Mena, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Un gusto estar con usted esta mañana. Me honra poder compartir con el abogado Ramón Barrios, compañero de lucha, y bueno, saber que el doctor Edmundo Orellana, ministro anticorrupción, nos acompañará para discutir este tema tan importante como es la instalación de una CICIA en el país y la venida próxima de esta misión exploratoria. Un gusto estar con usted, Raúl, y por supuesto con el pueblo hondureño. Gracias. Está el abogado Ramón Barrios por el departamento de Cortés, el diputado en el Congreso Nacional de la República. Abogado. Muchas gracias. Muy honrado con la invitación, don Raúl, de estar con la diputada Fátima Mena, que tiene una trayectoria en el Parlamento en la lucha anticorrupción. No es de ahora, no es de este periodo. Y bueno, buenos días también a mi maestro, como le digo yo, al doctor Orellana. Gracias. El ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción nos acompaña, el abogado Edmundo Orellana Mercado. Un gusto saludarlo, abogado. Gracias, Raúl. Muy agradecido por la invitación y por supuesto compartir este foro con tan distinguidos profesionales del derecho, auténticos representantes del pueblo y verdaderos luchadores también en esta cruzada de la anticorrupción. Sí, voy a tocar rápidamente lo que ocurrió ayer entre el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina García, y Laura Dogu, embajadora de los Estados Unidos. Algunos medios titulan roce diplomático, canciller choca con la embajadora de Estados Unidos por ley de energía. Poneme ahí los Twitter para ver qué dicen estos tres distinguidos invitados. La embajadora tuiteó: la reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora. Contestó el canciller Eduardo Enrique Reina, contestó: señora embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado. Combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos, le respondió el canciller. Doctor Orellana, su comentario sobre esto por la importancia. También usted es canciller de la República, fue canciller. Bueno, Raúl, me parece que las apreciaciones de la señora embajadora exceden lo que un embajador debe decir públicamente. No puede cuestionar la política interna de un país. Estas son potestades soberanas del Estado de Honduras. Eso es como decirle al pueblo de Honduras que esté equivocado por haber volcado esos 1.700.000 y pico votos a favor de la presidenta de la República. Hay legitimidad, hay apoyo popular masivo del pueblo hondureño para cambiar radicalmente lo que había. Nosotros sabemos que el gran agujero financiero negro en nuestras finanzas es justamente el sector eléctrico, sobre todo el público. Y eso es lo que debemos nosotros atacar, rescatar la soberanía en el ámbito eléctrico. Y no solamente rescatar la soberanía, sino también las finanzas públicas, porque ahí se han hundido. Y la señora embajadora debe saber que esta es una potestad del pueblo hondureño que tiene que hacerlo, porque así es el mandato del 28 de noviembre. Me parece que está mal informada y seguramente va a rectificar en su momento. Gracias. Diputada Fátima Mena, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, yo coincido con el doctor Edmundo Orellana. Creo de que hay tal vez poco conocimiento sobre la situación energética. No podemos desconocer que ha sido una promesa de la presidenta Xiomara, de la Alianza, precisamente la recuperación del estatal. Además, creo que comete en este caso pues un error al hablar sobre la independencia del ente regulador, porque yo creo que justamente la falta de independencia que ha tenido hasta este momento lo que ha generado que la balanza se vaya siempre a defender los intereses de particulares versus los intereses de las grandes mayorías. Yo creo que ese es uno de los
de los grandes retos que ha tenido en este caso la CRE, y yo creo que pues esperamos que se rectifique. Ella viene llegando al país, nosotros esperamos que estas relaciones obviamente puedan mejorar, porque yo creo que hay una agenda común en materia de este tema, de lucha contra la impunidad y la corrupción, en materia de generación de empleo, de desarrollo, pero evidentemente creo que este tipo de aseveraciones pues obviamente cruzaron un límite. Sí, diputado Ramón Barrios, ¿usted cuál es su consideración sobre esto? Fíjese que ella utiliza un adjetivo calificativo en su tema. Dice que le parece crítica el escrito que se presentó refiriéndose al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y el efecto que pueda tener en la inversión extranjera. Yo lo que establezco es que la Embajada de los Estados Unidos, con los anteriores gobiernos, no consideró crítico el apoyo dado a un gobierno que cometió 2 fraudes electorales, que se reeligió al margen de lo que establecía la Constitución de la República, que hoy expresidente, que ellos le dieron el espaldarazo para que se quedara en el poder en el 2017 y que tuvo como consecuencia crítica, digo yo, que muchos hondureños, por falta de dinero público, producto de la corrupción, producto del narcotráfico, pues al Departamento de Estado y a la Embajada no le importó apoyar a esta persona que hoy enfrenta un juicio de narcotráfico en los Estados Unidos. Creo que la labor de un embajador, en este caso de una embajadora, tiene límites. Yo creo que el proyecto de ley que ha sido turnado al Congreso Nacional como una iniciativa del Poder Ejecutivo intenta rescatar soberanía energética para el país. Nosotros esperamos que haya sido producto, digamos, de la falta de conocimiento de sus asesores para decirle que el proyecto rescata para los consumidores, sobre todo de energía del país, un gran hoyo que hay en el presupuesto general de la República y que se está llevando un poco más del 50% del Producto Interno Bruto del país. Sí, me recordó al ex embajador de los Estados Unidos aquí en el país, Charles Ford. Pero yo muchas veces estuve presente ahí y Ford hablaba con Milton, inclusive con el presidente Zelaya en privado. Ayer ella públicamente salió a cuestionar una decisión soberana de nuestro país. Creo que ahí estamos todos con el canciller, con su respuesta, porque es una decisión de los hondureños que, como dijo el doctor Edmundo Orellana, fueron a votar por el gobierno de doña Xiomara Castro, y creo que ojalá haya más prudencia. Tampoco que ella es una improvisada, ella es una embajadora de carrera, estuvo en Nicaragua varios años, y pues ojalá limen asperezas. No voy a ahondar en esto para no tocar más esa llaga, pero sí considero que estuvo bien lo que le contestó Eduardo Enrique. Ponerlo ahí otra vez. Esto es lo que contestó el canciller de la República ante esto que decía ella, Laura Dogu, que la reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora. Señora embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado. Todavía le doy una explicación. Combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna. Como diciendo, es un problema de nosotros, la que no contribuye a las buenas relaciones con los Estados Unidos. Yo decía que cuando un embajador, John Biden dijo que Putin ya debería salir del poder de Rusia. Su gente cercana, algunos ministros asesores quisieron matizarla y hacerla más suave, esa declaración dura de Biden, diciendo de que se tenía que ir Putin del poder. Pero yo nunca he escuchado a un embajador de Honduras en Washington que ande opinando ahí sobre lo que dijo Bush, sobre lo que dijo Obama, sobre lo que dijo Trump.
o lo que dice Biden. Jamás. Y aquí no veo al embajador de España diciendo nada, ni al de Japón, tampoco al de la Comunidad Económica Europea, tampoco al embajador de México, que por cierto viene López Obrador en estos días, solo la de los Estados Unidos. Ojalá mejoren las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos, pero vamos al tema que nos ocupa. ¿En qué consiste esta misión, equipo de la ONU, doctor Edmundo Orellana, que viene al país a la previa instalación de la Sisi? Doctor. Gracias, Raúl. Bien, pues esta misión viene a explorar la situación. No es que viene a instalar la Sisi, ni que tampoco ya esté decidido por parte de Naciones Unidas apoyar la instalación de la Sisi. Lo que viene esta misión es a recabar información, y eso lo va a hacer a través de las entrevistas que va a tener con las diferentes personalidades e instituciones que ya están convocadas a partir del lunes para platicar con esta misión. Ellos seguramente traen sus propios cuestionarios que se van a aplicar pertinentemente según la institución de que se trate. Pero todos estamos convocados. Está convocado el gobierno, está convocado el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría, está convocada la sociedad civil más destacada, de manera que sí va a tener una información amplia, masiva, bastante fluida del acontecer nacional. Me imagino que se van a preocupar por la normativa del país, la jurisprudencia del país, la conformación de los poderes, la dinámica de estos, los procesos que se dan en cada uno de ellos. Todo esto seguramente es del tema de interés de la misión, para luego formular un informe al señor secretario general de las Naciones Unidas y posteriormente analizar el siguiente paso. El siguiente paso seguramente será una propuesta hacia Honduras, pero todo dependerá de esta primera impresión que tengan. Por eso es importante que todos los convocados pues den la información que la misión estime pertinente y que la den correctamente para que ellos se vayan con la información que les pueda servir para que la Secretaría General pueda tomar la mejor decisión. Pero es una misión exploratoria exclusivamente. ¿Quién la integra, abogado? Bueno, yo no tengo esa información, Raúl. Seguramente el canciller sí la tiene, pero yo no la tengo. No sé quiénes son las que la integran, pero son funcionarios de Naciones Unidas que están debidamente seleccionados y que seguramente han participado en otras misiones exploratorias de esta naturaleza en otros países. Recuerde que Naciones Unidas ya tiene experiencia, la tuvo en Guatemala, la ha tenido también una convocatoria que tuvo en El Salvador, finalmente no fructificó, pero la ha tenido en diferentes partes del mundo. Y seguramente de estos funcionarios son los que está integrada esa comisión. Sí. Fátima, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que es sumamente importante esta visita que estará realizando esta misión exploratoria esta próxima semana. Entiendo que estarán del 9 al 13 de mayo. Y esta visita se da en el marco de la solicitud de nuestra presidenta Xiomara Castro a Naciones Unidas para instalar en Honduras una Sisi. Es decir, es básicamente la respuesta que se le está dando a esa solicitud para instalar el mecanismo en el país. Parte del proceso de instalación es justamente hacer una visita in situ, a donde pues no sé quiénes vendrán por parte de Naciones Unidas en esta misión, no sé con certeza, pero normalmente en otras ocasiones han venido representantes. En este caso entiendo que será la Oficina de Asuntos Políticos de Naciones Unidas con sede en Nueva York quien estará liderando esta iniciativa. Además, normalmente viene alguien de la Oficina de Derechos Humanos y también alguien de la Oficina de Legal. Básicamente la misión exploratoria lo que viene a hacer es una evaluación
o una visita in situ donde levanta un informe a donde mirará las condiciones para instalar un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción, en este caso Sisi en Honduras, conforme a la petición que ha hecho el Ejecutivo. Esta es una visita de rutina, lo tenemos que ver como un avance en el marco del proceso de instalación para la Sisi en Honduras. Recordemos que no solamente es una promesa de campaña, sino que en el informe de percepción de CESPAD del año 2021 nos decía que después de ver lo desesperanzado que estaba el pueblo hondureño, solo había una cosa que le daba esperanza, y era la posibilidad de instalar en Honduras una Sisi. Así que estoy segura que todos y todas estamos haciendo nuestro trabajo. Tengo la bendición de compartir espacios de trabajo con el abogado Ramón Barrios. Él es el presidente de Legislación y Asuntos Constitucionales en el Congreso Nacional. Yo presido la Comisión Anticorrupción. Y estas dos comisiones hemos priorizado proyectos orientados a allanar el camino para que cuando la misión esté la próxima semana aquí, nosotros le podamos decir: nosotros hemos derogado la ley de secretos, hemos avanzado derogando los pactos de impunidad para que la misión pueda hacer su trabajo. El abogado Ramón Barrios además pues tiene proyectos sumamente importantes en uno de los temas que se va a preguntar: ¿qué pasa con independencia del Poder Judicial del Ministerio Público? Procesos de selección y elección de altos funcionarios serán dictaminados por la comisión del abogado Barrios, y nosotros hemos priorizado estos temas para enviar un mensaje contundente desde el Congreso Nacional, como estoy segura que la sola presencia del doctor Edmundo Orellana y la creación de un ministerio de transparencia y combate a la corrupción son señales claras de la voluntad que existe desde la institucionalidad hondureña para allanar el camino para una pronta instalación de la Sisi en el país. Abogado Barrios, me dice alguien, amigo, en este debate no tenés otra versión sobre el gobierno. No, he invitado a otros personajes de otros partidos, nadie quiso venir. Abogado. La diferencia con respecto a esta avenida de la Sisi, en el pasado se tuvo que salir a las calles por parte de los ciudadanos para que pudiera venir la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Hoy ha sido la presidenta Xiomara Castro quien ha invitado directamente a este organismo de las Naciones Unidas para que viniera. Otra de las diferencias es que en el mes de enero, don Raúl, a esta altura de principios de mayo, el país transita por una avenida diferente. Ya la diputada Fátima hizo un inventario de cómo ha cambiado el país en los últimos 5 meses. Ya no hay secretos oficiales por parte de las ejecutorias del gobierno en Honduras. Vamos por los 2 debates en el Congreso Nacional, nos falta un debate para devolverle en su totalidad al Ministerio Público la capacidad de secuestrar documentos cuando crean que algún funcionario público o algún ciudadano está cometiendo actos de corrupción y necesita secuestrar documentos preventivamente. Le hemos devuelto también la capacidad al Ministerio Público de ejercer la acción penal pública sin esperar la parte administrativa del Tribunal Superior de Cuentas y aquellos famosos 3 años con el informe final para proceder. Es decir, el país ha transitado por una vía diferente. De enero hacia mayo somos un país totalmente, no, a lo mejor no totalmente diferente, pero ahí vamos, abriéndole campo, digamos, al Estado de Derecho, tratando de despojar toda la estructura que se había montado en las administraciones pasadas. Y finalmente, ahorita en el mes de mayo, quizá a finales y a principios de junio, vamos a tener un importante evento auspiciado por la alta comisionada
de la Oficina de los Derechos Humanos en Honduras, la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión Anticorrupción, el mismo doctor Orellana, que ya lo estamos comprometiendo. Ahí ya hicimos un calendario y él va a ser uno de los principales oradores, en donde se va a enviar, o ya se envió, al Congreso Nacional, digamos, unas nuevas pautas, un nuevo, digamos, marco legal en que la comisión que se encarga primariamente de elegir los candidatos y candidatas a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia tenga un marco más apropiado y no, digamos, esa discreción con que se han manejado en la elección de magistrados en los torneos pasados. Sí. ¿Qué profesionales y en qué áreas vienen en esa delegación, doctor? No, desconozco. Eso no tengo ninguna información al respecto, Raúl. Supuestamente vienen juristas, porque este es un tema que se aprecia mejor desde la atalaya jurídica, porque o politólogos para hacer análisis sobre la situación del sistema político nacional. Pero creo que fundamentalmente deben ser juristas los que deben integrar esta comisión, pero no tengo información. Dígame algo, los tres. Nosotros somos un país bien especial, ¿verdad? Vino la MASI y la sacaron. ¿Puede pasar lo mismo con la CICI, doctor? ¿Qué piensa? Sí, Escuché que medio es el peligro que tenemos, Raúl. Por eso es importante que lo que hagamos lo protejamos de cualquier exabrupto de un gobierno posterior. Lo que sí tenemos garantía nosotros de que este gobierno tiene el interés de que esa misión se establezca en Honduras, de que exista con las características que resulten de la negociación entre Naciones Unidas y Honduras y que se van a dar dentro del marco del decreto legislativo que ya fue aprobado, está vigente, y evitar que en el futuro venga un gobierno que por protegerse expulse a este mecanismo. No lo podemos permitir. Por eso es importante que nosotros desde ahora comencemos a construir la instrumentación para evitarlo. Sobre todo, Raúl, porque nosotros somos un país pequeño, quizá no observable desde los ambientes internacionales, cuestión que ocurrió con la MASI. Recuerde usted que la MASI no es que se fue, es que le expulsaron con la complicidad del secretario general de la Organización de Estados Americanos y con el silencio connivente de la cooperación internacional. Eso tenemos que reconocerlo. Recuerde usted que en ese contexto el presidente Trump decía que el gobernante era un héroe en la lucha anticorrupción y antinarcotráfico. En ese contexto se expulsó a la MASI. De manera que nosotros lo que debemos tener seguro es la convicción y la necesidad de que lo que construyamos lo protejamos nosotros, porque nadie más lo va a proteger. Cuando venga un émulo de Juan Orlando Hernández en el futuro y pretende expulsar este mecanismo internacional y que le favorezca a las grandes potencias internacionales, el mundo va a guardar silencio. Entonces, ahí es donde el pueblo no debe guardar silencio. Por eso debemos nosotros crear las condiciones para evitar que una tragedia de esas se repita como ocurrió con la MASI. Abogado Barrios, lo sentí que se medio rió cuando dije a la MASI la sacaron. Sí, no. Mire, ¿quiénes fueron los principales clientes de la misión de apoyo contra la corrupción de la impunidad? Los diputados al Congreso Nacional. Desde el Congreso Nacional se erigió algo que yo le llamo el tríptico de la impunidad en Honduras. Los diputados y diputadas que fueron los principales clientes de la misión de apoyo eligieron al fiscal general del Estado.
Es decir, eligieron a la persona que podía acusarlos. No contentos con eso, eligieron a la Corte Suprema de Justicia que tenía que juzgarlos. Y si eso no es todavía completo, hicieron las leyes con el Código Penal de la impunidad que tenía que aplicárselos a ellos. Así no se puede. Es decir, usted elige a quién le acusa, usted elige a quién lo va a juzgar y todavía hace la ley que le van a aplicar. Entonces, era de esperarse, pues, de que los principales clientes, porque desde el Congreso Nacional, hay que decirlo así de manera categórica, se promovió que no se le renovara el contrato a la misión de apoyo, el convenio que los ligaba aquí para hacer su misión. Nosotros esperamos, hay todo un ambiente desde el Congreso Nacional que preside el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, desde el Poder Ejecutivo con la solicitud de venida de la presidenta Xiomara Castro y con las ejecutorias que hemos hecho en el Congreso Nacional, las bancadas que hemos estado desmontando, digamos, la estructura criminal que impedía retornar o ir hacia el Estado de Derecho en Honduras. Por supuesto, y voy a introducir un elemento importante, si me lo permite, don Raúl, es que esta nueva misión que viene auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas y que viene en una misión exploratoria, evidentemente va a encontrar mejores condiciones que la que encontró la misión de apoyo, la MASI, cuando vino a Honduras. Creo que de alguna manera tenemos, o desde el Congreso Nacional, hemos devuelto algunas... ¿Va a tener más apoyo, la CICI? Sí, va a tener y va a tener más herramientas que las que tuvo en su momento la misión de apoyo en su inicio. Y sobre todo creo que nosotros, por lo menos nosotros tres que estamos aquí con usted en este conversatorio, pensamos, sentimos y estamos convencidos que la CICI debe estar por lo menos 2 periodos, y eso significaría asegurar la continuidad, el fortalecimiento, porque lo ideal sería que nuestra institucionalidad fuera capaz, ¿no?, de combatir el crimen, de ejercer la acción penal pública. Pero una cuestión es lo ideal y otra cuestión es lo posible. Y lo posible en este momento es traer a la CICI para fortalecer la capacidad operativa de los entes que imparten la ley general al caso concreto. Fátima, me dice aquí Moisés Ulloa, saludos a sus distinguidos luchadores anticorrupción en su foro, fundamentalmente que la ciudadanía en general sea el gran aliado de la CICI, el acompañamiento de la sociedad civil, especialmente la no tradicional, me hubiera mandado los nombres de los tradicionales, marcará diferencia, apoyaremos estos esfuerzos desde la mejor trinchera, paralelamente construiremos nuestra institucionalidad, dice Moisés Ulloa. Larisa Barahona dice, buen día Raúl, excelente foro. He invitados de lujo, Justicia por la Alianza Gremial está apoyando y luchando por la instalación de la CICI, pero la queremos con colmillo porque la estructura criminal sigue entre nosotros. Saludos a mis queridos compañeros de lucha. Fátima. Bueno, saludos a la abogada Larisa y por supuesto a Moisés Ulloa, quien ha sido un indignado que estuvo en las calles precisamente demandando la instalación de la CICI. Coincido de que este mecanismo tenemos que asegurarnos que el enfoque sea el correcto y que traiga los dientes necesarios para desarticular las estructuras criminales que pues todavía tienen cooptada la institucionalidad. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha enfrentado este nuevo gobierno es precisamente esa estructura criminal que se encuentra entre muchas instituciones que heredó el gobierno pasado. Yo creo que no solamente es un tema del gobierno pasado, es que Honduras, según los índices de transparencia y lucha contra la impunidad y la corrupción, somos uno de los países más corruptos y precisamente en el último año nos volvimos un país 11 puntos más corrupto en comparación a otros países según el índice de transparencia internacional. Así que el enfoque me parece que es sumamente importante que se le dé a este mecanismo y lo bueno es que
no tenemos por qué inventar el agua caliente ni por qué inventar la rueda. Ya existen buenas prácticas y en Honduras tuvimos la experiencia de la Maxi, donde podemos hablar que la investigación y la judicialización del mecanismo nos parece que es toral. Y esta investigación y esta judicialización debe hacerse de forma independiente. Y creo que hay un legado que tiene Honduras y es precisamente la UFERCO, esta unidad fiscal que preside el fiscal Luis Javier Santos, quien pues cada vez que tengo la oportunidad de un reconocimiento público, no solamente a Luis Javier, sino que a todo su equipo, porque pese a el abandono que tuvo tras la salida de la Maxi por parte del gobierno pasado, ellos se han mantenido en medio de una adversidad tremenda. Y yo creo que justamente recuperar esa institucionalidad, yo creo que obviamente la nueva CICI tendrá que hacer una reevaluación, ¿verdad? Pero los protocolos para la selección y elección del personal que trabaja en la UFERCO y en el circuito anticorrupción, personalmente me parece vital. Porque uno de los problemas que existe en la justicia hondureña es que la corrupción la coopta. ¿Pero por qué la coopta? Porque pierde independencia tanto la unidad fiscal como los jueces y juezas al momento de aplicar la justicia en los casos concretos, porque reciben inherencia de sus jefes, en este caso los magistrados de la Corte, el fiscal general, quien recibe líneas sobre qué atender o cómo en el caso, o qué judicializar en el caso del Ministerio Público, o cómo resolver en el caso de la Corte. El mecanismo, al crear circuito anticorrupción y la unidad fiscal que trabaja, en este caso con la CICI, lo que le devuelve es esa independencia y esos recursos que necesita para realizar un litigio estratégico, un caso que se investiga, que se logra recuperar la prueba, se logra presentar al circuito anticorrupción y que ellos puedan realizar de forma independiente, me parece fundamental. Y estos casos deben de servir para que el mecanismo vaya formando, capacitando la institucionalidad hondureña, de manera que cuando el mecanismo se vaya, porque no es que la CICI va a estar aquí de forma permanente, ellos tienen una temporalidad. Entonces, al momento de... ¿Cuánto es la temporalidad? Las recomendaciones, Raúl, es que debe ser por lo menos de dos mandatos, es decir, el mínimo que debería de contemplar este mecanismo, según las recomendaciones y el estándar internacional, es de 6 años. Eso es lo mínimo que un mecanismo, para que por lo menos sean 2 periodos o 2 mandatos de gobierno. Esas son las recomendaciones internacionales. Yo creo que finalmente un componente que yo quisiera agregar es la independencia que debe tener el comisionado o el vocero. Yo creo que la palabra vocero me parece muy débil. Realmente el comisionado o jefe de esta misión debe de poder tener la independencia y en este caso reportar, como se estableció en su momento en otros mecanismos, directamente con el secretario general de Naciones Unidas. Sí, ¿qué estará pensando la gente que contribuyó a que salga la Maxi? Pero voy a ampliar eso después. Antes, doctor Orellana, ¿quién debe dirigir esto? ¿Un hondureño o un extranjero? Según el decreto que aprobó el Congreso Nacional, Raúl, la misión va a estar integrada por juristas extranjeros, propuestos por Naciones Unidas y nombrados por el gobierno de Honduras. Ese es el esquema. De manera que, a menos que cambie la ley que aprobó el Congreso, podría ser un hondureño. De lo contrario, tiene que seguir la línea del decreto. Esto tiene preocupado a un montón de gente, doctor.
No lo Sí, dudo. Por eso es que ese televidente le mandó ese mensaje, que por qué no hay alguien aquí del gobierno anterior defendiendo la impunidad. Porque aquí lo que estamos nosotros es luchando en contra de la impunidad, proponiendo medidas anti-impunidad. No, pero también este gobierno va a ser investigado, ¿no? Por supuesto, y el decreto lo dice. El decreto dice que esa Ojo, misión ojo, va a tener la tarea de investigar la conducta administrativa de los 3 poderes del Estado, así lo dice el decreto. Es explícito. Los diputados señalaron el camino que va a seguir esa misión. Y mire, es importante porque ¿quién lo dice? Lo dicen los diputados. Es decir, que ellos están diciendo, investiguemos a nosotros. Lo dijo el presidente del Congreso, lo dicen los diputados, y con la anuencia del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial no lo podemos contar porque sabemos que el Poder Judicial es parte del sistema de impunidad que ha existido en el país. Entonces no podemos contar con él, al menos no hay que ser injusto, hay que referirse a la Corte Suprema de Justicia nada más, no al resto de los magistrados, al resto de los jueces, porque esos son diferentes. Pero la Corte Suprema de Justicia no se puede contar en eso. Aquí la voluntad es del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo actual. Y así está el decreto. De manera que no hay duda de que esa misión va a ser esa investigación. Pero no creo que todos los que están en el Congreso, de verdad. No creo Bueno, tienes razón. No creo que todos estén de acuerdo. Hay que hacer esa rectificación. Ajá, Boa. No, es que yo creo que este gobierno, este Congreso Nacional, debe enviar señales de transparencia, de certidumbre en sus funcionarios, y que los ciudadanos y ciudadanas que votaron por un cambio, por una esperanza en este país, por Xiomara Castro, entiendan que nosotros somos servidores públicos. Ni su servidor, ni Fátima Mena seguramente, ni el doctor Orellana, ni Xiomara Castro, ni el presidente Luis Redondo tenemos nada que esconder. Aquí estamos abiertos, traemos a la CICI para que nos investigue, fundamentalmente a nosotros también. No tenemos ningún temor, y si la CICI encuentra que un funcionario de esta administración pues se roba el pisto, se roba el dinero público, pues que lo procesen y lo echen a la cárcel. Y es tiempo necesario que la ciudadanía entienda que con el dinero público no se puede jugar. Así que nosotros somos totalmente transparentes. El pueblo hondureño tiene que tener la certidumbre que esta nueva administración, y estoy hablando del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, es diferente. Y una diferencia es que estamos abiertos a que venga la CICI y que nos investigue fundamentalmente a esta administración pública. Abogada Fátima. Sí, yo creo que Honduras tiene un problema de corrupción estructural. Y como está cooptada toda la institucionalidad, hoy hablaba el ministro que no podemos confiar en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que los hechos, y yo sé que no es el tema, pero por ejemplo, la extradición del exmandatario realmente reveló lo deplorable del sistema de justicia hondureño, que estuvo ausente ante hechos tan notorios. Yo creo que no solamente es en temas de narcotráfico, también ha estado en temas de corrupción. La Coalición Anticorrupción el año pasado presentó un informe junto con Abogados Sin Fronteras, Bufete de Justicia para los Pueblos y CESPAD, un informe a donde hacía una veeduría sobre 2 casos en particular, y era el caso Pandora y el caso Caja Chica de la Dama. Esta veeduría judicial sobre estos 2 fallos revelaba las irregularidades que se habían cometido o la no aplicación de estándares internacionales para garantizar la justicia para las víctimas en estos 2 casos. Y claramente se mira donde el eslabón débil de la justicia es precisamente la Corte Suprema. Y si nosotros nos vamos a muchas otras instituciones, podemos ver
como por ejemplo en el sistema de adquisición y compras del Estado. Pues yo sé que justamente el doctor Edmundo Orellana pues tiene esa enorme tarea de poder transparentar las compras públicas, porque esa era ahí operaban otras redes de corrupción. Entonces, Honduras, ante esta situación deplorable de corrupción estructural, por mucha buena intención que tengamos los y las hondureñas, difícilmente vamos a desarticular esas redes que vinculan no solo poder político, también poder económico. Y eso, para poder hacerle frente a ese monstruo de 1000 cabezas, necesitamos medidas extraordinarias. Y por eso es que le apostamos a este mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción, que va a coadyuvar esfuerzos con la institucionalidad nacional. Inicialmente va a ser a través de la investigación y judicialización de casos, que se va a trabajar con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, específicamente con el circuito anticorrupción. Pero el Congreso tendrá la tarea de poder recibir esas propuestas de reforma al sistema para poder mejorar la posibilidad de que la institucionalidad pueda luchar contra la impunidad y la corrupción. Necesitamos trabajar con el Tribunal Superior de Cuentas para poder mejorar la capacidad de investigación y prevención de corrupción o detección temprana de estos casos. Tendrá que trabajarse con la Procuraduría General de la República y así ir mejorando la institucionalidad y obviamente depurar el sistema de justicia. La apuesta del litigio estratégico es desarticular las redes de corrupción del país. Y esa tarea de desarticulación de redes de corrupción, que básicamente son élites políticas económicas corruptas, es lo que tanto anticuerpo generó, y estamos conscientes que va a seguir generando, tal vez no de una forma tan visible como lo hicieron cuando hicieron aquella recomendación en el Congreso de no renovar el convenio de la MASI. Pero sí hay sectores que detrás de las puertas, a puertas cerradas, haciendo incidencia en diferentes sectores, hablan peste de la CICI, básicamente porque tienen temor al trabajo que van a realizar. Sí, me dice la abogada Alba Rivera de la Comisión de Política Limpia, hablando de transparencia, la Unidad de Política Limpia es parte de estas instituciones. Ojalá incluyan en esas primeras pláticas. Si me ayudas a pedirle a los, entiendo yo, honorables diputados, si pueden acompañar a un evento en San Pedro Sula el lunes, donde la unidad se acerca a los candidatos y candidatas para que presenten el informe de ingresos y egresos de la campaña de elecciones generales del 2021. Dice la abogada Rivera que el incumplimiento fue del 75%. Y ayer había que presentar su declaración de bienes ante las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, y el 40% de los actuales funcionarios nadie se presentó. Abogado, hay mucha gente que está nerviosa con esto, como dice la abogada Fátima Mena, y tienen temor. Por aquí otro me dice, y estoy de acuerdo, yo ayer decía que cuando fui funcionario, antes de entrar, presenté mi declaración de bienes, y ya el 40% de los actuales funcionarios no lo han hecho. Buenos días, Raúl. Yo creo que el pueblo desearía escuchar que la CICI, que viene con dientes y uñas, garras y pistolas, tiene que investigar años del 2005 al 2025 si fuera posible, sin excepción. Por eso no se les cree, porque la amnistía que se dieron para las personas que gobernaron del 2005 al 2009 es grave, y personas que tienen doble moral. ¿Cómo se va a arreglar todo esto? Y la investigación, doctora, hay mucha gente que está nerviosa de que venga esa... y lo que pasó en Guatemala, que fue preso Otto Pérez, presidente, fue preso la vicepresidenta y una buena cantidad de gente del gobierno. La CICI, me acuerdo que tuvo un problema por $10,000. Empezaron a investigar a un hijo del presidente Jimmy Morales,
Y esto generó que al final Jimmy Morales buscara hasta el apoyo del gobierno. No se me olvida la foto donde Jimmy Morales está parado y todos los coroneles del ejército están atrás, y ahí después fue la salida de la Sisi. Doctor, ¿no tendrá esa fuerza los políticos que no quieren la Sisi para evitarla? Yo creo que son la minoría ya, Raúl. Mire, el primer gabinete que hubo de este gobierno, la presidenta y el expresidente lanzaron un mensaje muy claro a los señores ministros y a todos aquellos que tienen rango de ministro, que también participan de algunos gabinetes que les dicen empleados. Fue muy claro el mensaje. Se les dijo, la misión fundamental de este gobierno es la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción para lograr satisfacer las necesidades económicas y sociales del país. Solo siendo eficientes se puede lograr la eficacia. Es decir, que no robando y manejando el dinero adecuadamente se puede lograr con programas y proyectos llegar hasta el pueblo hondureño que lo necesita. Ese es un mensaje claro. Y también advirtieron que todo aquel o aquella que fuese descubierta en actividades ilícitas en contra de los intereses del país serán debidamente sancionados. Y se señaló que esa es una tarea, al menos la preventiva, de la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción. Y desde luego estamos en esa tarea. Esta es una misión que fue claramente señalada en el primer gabinete, pero también se ha reiterado en todos los gabinetes como para que no tengan la mínima duda de que eso va a ser así. Y fíjese que se han logrado grandes avances. Los señores diputados y la abogada Fátima, también diputada, lo ha dicho. La ley de secretos se ha eliminado, se ordenó el traslado de todos los expedientes que tenía el Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público para que comenzara de nuevo la investigación y no permitir la impunidad que se estaba dando con esos expedientes. En fin, todo lo que se ha hecho es en menos de 100 días, Raúl. En menos de 100 días. No hay duda de que hay una voluntad política, porque en estos asuntos, si no hay voluntad política, esto no funciona. Pero aquí sí hay voluntad política. El abogado Barrios lo decía, en esta ocasión la Sisi viene porque la está pidiendo el gobierno, pero porque hubo un mandato del pueblo el 28 de noviembre. Porque recuerde que esta era una promesa de campaña y el pueblo votó justamente por esas promesas. De manera que ahora se está cumpliendo. Este es un gobierno que está cumpliendo. Cumplió desde el momento en que se comprometió con la presidencia del Congreso Nacional, con todas las adversidades que eso implicaba. Y lo logró, lo cumplió y lo ha venido cumpliendo. Si han cumplido incluso sabiendo de las dificultades políticas, algunas que incluso pusieron en riesgo el mismo partido de gobierno, eso significa que van a seguir cumpliendo porque el mandato del pueblo es la principal misión de este gobierno. Así es que van a haber quienes estén temerosos, claro. Los temerosos serán aquellos que saben que o bien han hecho mal o bien pretenden hacer mal. Pero son ellos. El pueblo hondureño ya dio un mandato y hay que cumplir. La Sisi va a venir, la Sisi va a trabajar en las condiciones que salga de la negociación, porque todavía no sabemos más que el marco que nos da el decreto, que desde luego es muy escueto, pero que da al menos alcance. Sabemos que los poderes del Estado están incluidos, sabemos que no hay tiempo vedado para la Sisi, puede investigar ayer, hoy, y va a investigar también en el futuro cuando esto ocurra. Va a investigar todos los casos de corrupción. Ellos lo van a seleccionar, seguramente ellos tendrán esa facultad y nada va a quedar fuera del alcance de ellos. Lo único que necesitamos, Raúl, para complementar este esfuerzo político que está haciendo la presidenta de la República, acompañado por el Congreso Nacional, por la voluntad del señor presidente Luis Redondo, es que necesitamos una nueva Corte Suprema de Justicia, pero en condiciones diferentes. Y afortunadamente, Raúl,
hay tres proyectos en este momento en el seno del Congreso Nacional, uno presentado por la honorable diputada Fátima Baide, el otro presentado por el CNA a través de un diputado, y el otro que fue enviado ayer, entiendo, por la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro. Esos tres proyectos van a servir de insumo a la comisión respectiva para reformar, para emitir una nueva ley, porque la verdad es que se necesita una nueva ley. Y con eso nos garantiza a nosotros que cambian las reglas del juego en cuanto a la selección de los magistrados. Si nosotros no nos garantizamos nuevas reglas del juego para esos nuevos magistrados, podemos repetir los que tenemos y eso no nos conviene. Tenemos que buscar lo mejor, lo más idóneo, lo más confiable dentro del foro hondureño. Todos tenemos títulos de abogados, todos. Hay como no sé cuántos, creo que hay 1 millón de abogados, todos tienen título de abogado, pero no todos tienen la idoneidad para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay que buscar a los más idóneos. Necesitamos a las personas que sean confiables, es decir, que en su vida personal, en su vida profesional, en su vida laboral, sean impecables. Nosotros no podemos elegir como magistrado a alguien que haya abandonado a sus hijos, por ejemplo, haya condenado a la pobreza, a la miseria, al hambre, que trompea a la mujer. Tampoco a quien haya sido despedido de los trabajos por inútil, tampoco a aquellos que hayan estafado a sus clientes o aquellos que hayan sido sancionados por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, aquellos que hacen escándalos públicos en la vida pública, borrachos o por su mal carácter. No podemos elegir a gente así. Tenemos que buscar a gente que haya demostrado prudencia, equilibrio mental, pero además de todo eso, que tenga criterio jurídico. Y aquí entra otro tema. Por ejemplo, en el tema de los jueces y magistrados que aspiren a ser diputados, magistrados, tiene que evaluarse la cantidad de sentencias dictadas y también si estas sentencias han sido anuladas o no. Porque imagínese un magistrado o un juez que dicte 100 sentencias al mes. Es una buena cantidad, pero que todas las hayan anulado. Eso no es un buen juez. De manera que estas cosas deben evaluarse en esa junta nominadora. Nosotros debemos garantizar entonces que los magistrados que vengan estén a la altura de la masa, de la CICI que viene. Porque si no, no va a haber correspondencia, va a haber un desequilibrio y no vamos a tener justicia. Pero esto va a ser igual que todos estos años desde que volvimos a la democracia. Se van a repartir los magistrados libres, Partido Nacional, Partido Liberal y Salvador de Honduras. Libre tendrá tantos, los nacionalistas tanto, liberal tanto, Salvador de Honduras tanto. ¿Va a cambiar esto, señores invitados? ¿O vamos a seguir como siempre? Yo creo que es importante resaltar de que, como lo decía el doctor Edmundo Orellana, hay 3 proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional dirigidos a mejorar el proceso de selección y elección de altos funcionarios. El primer proyecto tuve pues la dicha de poderlo presentar porque es un tema, Raúl, que creo que lo hemos hablado en el pasado. Yo creo que no podemos hablar de independencia de poderes sin un proceso de selección y elección de altos funcionarios claros. El segundo lo presentó el compañero Russell Tomé y el tercero, que llegó justo ayer al Congreso Nacional, viene y lo remite el Ejecutivo y entiendo que es una iniciativa que estuvo en las manos y bajo la responsabilidad de nuestro ministro de Transparencia y Anticorrupción, el doctor Edmundo Orellana. Esto quiere decir que hay voluntad política para poder mejorar el proceso de selección y elección de altos funcionarios. Una de las atribuciones más importantes que tienen los y las diputadas es justamente la elección de altos funcionarios. Y en este caso, la más próxima es la de la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema tiene una particularidad, que el texto constitucional desarrolla parte de su proceso donde se establece justamente el rol de la Junta Nominadora como una etapa de preselección
Es decir, a donde los y las personas que van a aspirar a magistrados y magistradas tienen que pasar por el filtro de la Junta Nominadora, porque es la Junta Nominadora la encargada de elaborar justamente esa nómina o esa lista de al menos 45 candidatos o candidatas que debe remitirse al Congreso Nacional para que sobre esa lista, o sea, sobre los nombres que ya preseleccionó la Junta Nominadora, sea el Congreso quien desarrolle el proceso de elección propiamente dicho, a donde quedarán 15 magistrados y magistradas. No va a pasar lo de siempre, que llegan ahí, presentan su currículum, la gente va con la ilusión de que va a ser una elección, pero en privado ya están elegidos quienes van a ser. Eso ha ocurrido a lo largo de los años. Y yo creo que no podemos descartar de que habrán algunos sectores que pretenden o que quieren mantener ese proceso como antes. Nosotros aquí nos estamos confrontando con estructuras que están acostumbradas a manejar la Corte Suprema de Justicia de esta forma. Ese proceso es desde que entregó Suazo Córdoba hasta que Xiomara fue a tomar posesión. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Bueno, ahora estamos apostando a... Bueno, y usted lo sabe, el abogado, no digamos el doctor Edmundo Orellana, yo mismo, por ahí está la gente, o llega ahí con su currículum, yo mismo me ha dado pesar que veo a la gente ya con el currículum, dice ahí de su capacidad y no saben que ya están elegidos los magistrados. Mire, usted sabe que yo soy abogada de profesión y vengo además de una familia de abogados. Yo crecí en el Poder Judicial y yo le puedo decir de que parte de lo que para mí el proceso de selección y elección de altos funcionarios es un tema que me toca personalmente, porque yo he visto la cantidad de buenos profesionales del derecho que en su momento incluso le apostaron y creyeron en estos procesos y estos concursos y desafortunadamente no llegaron porque no tenían un padrino político. Yo creo que aquí el abogado Barrios, y hay muchos otros abogados en el Congreso, el ministro anticorrupción, estamos convencidos que no podemos seguir repartiendo la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas como que fuera un pastel. Porque si queremos hablar de recuperar el Estado de Derecho, necesitamos tener claridad que debemos de devolverle la independencia, empezando por un poder del Estado como es la Corte Suprema de Justicia. Y es por eso que nosotros, yo creo que hay un interés de querer apostarle a un proceso. Yo le puedo decir, yo conocí al abogado Barrios porque fue un destacado juez del Tribunal de Sentencia. Yo creo que de las mejores promociones, porque justamente cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal y se crea la figura de magistrado, de jueces de Tribunal de Sentencia, entró un grupo que entraron por concurso. Y se nota y se ha notado cuando aquellos profesionales que están o ejercen un cargo porque concursaron y porque saben que están ahí por sus capacidades y por sus méritos, se ponen la camisa de la institución, diferente a algunos jueces que yo he visto que no es que no tengan capacidad, pero como los nombraron por un favor político, pierden la independencia. Por eso es que en estos proyectos es importante que nosotros le quitemos a la Junta Nominadora ese poder de ser juez y parte, nominar y seleccionar. Entonces, estos proyectos están planteados en dos grandes pilares. Primero, apostarle a un proceso transparente. Una persona que presenta su perfil a lo público, que acude a una audiencia pública, que además se le permita a la ciudadanía llamar y decir, miren, ese que se está postulando agrede a mi vecina, o este que se está postulando tiene tantas denuncias en el Tribunal de Sentencia, o esa persona estuvo vinculada en un saqueo en la municipalidad de mi pueblo. Entonces, el proceso transparente está desarrollado para poder garantizar
un escrutinio suficiente y que además el otro pilar es que la elección sea basada en méritos. Es decir, tanto la Junta Nominadora que, que es la etapa de preselección, como el Congreso Nacional, se establecen criterios para calificar y deben de justificar o motivar el porqué de su propuesta o nominación. Esto ha funcionado en otros países, estas leyes de selección y elección de altos funcionarios, y yo creo que de cara a un proceso de elección de la Corte definitivamente hay que apostarle. Wow. Yo lo veo escéptico a usted, Raúl. Yo tengo un amigo que me dice... Es que yo he visto eso. No, y así me dice un amigo, mire, yo estoy claro, me dice que los próximos 15 magistrados, la mayoría van a ser simpatizantes del Libre, luego va a haber una fuerza importante del Partido Nacional, me dice, y por ahí al Partido Liberal 1 y al PSH. Así me dice. O sea, me lo dijo así de frente. Mire, afortunadamente hay que entender que este proceso de selección, de nominación, tiene 2 etapas. La primera le corresponde a la Junta Nominadora, no se nos olvide. La Junta Nominadora tiene un papel importante y precisamente estos proyectos de ley que están en el Congreso Nacional y que se van a conjuntar tienen como misión, como objetivo, digamos, delimitar la discrecionalidad que hasta ahora había tenido la Junta Nominadora en su labor de preseleccionar y mandar el mínimo de 45 magistrados, porque pueden ser más. Yo no sé por qué siempre mandan 45, pero la ley no establece que deben de ser 45, ¿verdad? Es decir, que al menos, es decir, el mínimo que pueden mandar es 45, pero pueden mandar más, no sé por qué siempre mandan 45. Entonces yo creo que estos proyectos de ley, inclusive este que ha llegado la noche de ayer al Congreso Nacional, tienen como objetivo, digamos, precisar la idoneidad de los candidatos. A mí me parece que probidad sin talento y sin independencia, digamos, no se puede elegir. Usted puede tener probidad, puede ser un juez honrado, pero si no tiene talento, si no tiene conocimiento, no estamos en nada, o viceversa. Entonces a mí me parece que estos 3 pilares, la probidad, el conocimiento, el talento y la independencia, son características fundamentales que va a tener en cuenta la Junta Nominadora en el próximo proceso de selección. Y lo importante es que estos 3 proyectos atacan sobre todo, por lo menos nosotros hemos leído 2. Este que ha llegado en la noche, esperamos que lo turnen lo más pronto posible para entrarle al estudio, pero tiene como objetivo delimitar, vuelvo a repetir, esa discrecionalidad que ha tenido la Junta Nominadora. De manera que si usted no tenía el aval de una de las organizaciones que integran la Junta Nominadora, pues no, sencillamente llevaba su currículum, su hoja de vida, como dice usted, y si no era del agrado de esa organización, pues no lo nominaban. Y allí, de alguna manera, muchos candidatos pierden su independencia. Así que me parece que el Congreso crean el objetivo de este Congreso Nacional es que todos los abogados y abogadas del país tengan la seguridad que su candidatura, que su postulación va a ser tenida muy en cuenta, primero en esta primera etapa por la Junta Nominadora, pero en una segunda etapa por el Pleno del Congreso Nacional. Mire, a mí me va a encantar, por ejemplo, porque yo lo he observado, que este nuevo Congreso Nacional igual tenga audiencias públicas para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay audiencias públicas para la elección de otros funcionarios, pero hasta ahora no había habido para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así que me parece, y además entiendo que el presidente Luis Redondo y la nueva Junta Directiva del Congreso, digamos, va a acelerar la conformación de la Junta. Normalmente se ha hecho allá por el mes de octubre y noviembre. Se piensa hacer ya en el mes de junio tener conformada la Junta Nominadora para que tengamos un espacio de 6 meses, todos los ciudadanos y las ciudadanas, de conocer
quiénes son los nominados, las candidaturas y estar haciendo incidencia sobre la Junta Nominadora en esa preselección. Este es un aspecto muy importante, don Raúl. Sí, voy a una pausa y continúo con mis invitados. Raúl, Sí, si me permite, antes, porque yo tengo que retirarme, le había dicho a usted. Doctor, sí. Mire, solamente quisiera decir que es inevitable que ya ha llegado el Congreso Nacional, los partidos quieran, pero si la Junta Nominadora escoge a los más idóneos, a los más confiables, los partidos no les va a quedar otra que seleccionar entre los mejores. Y hay ejemplos históricos, Raúl. Mire, por ejemplo, don Salomón Jiménez Castro, a mí me constó, porque yo fui magistrado en esa época de una corte de apelaciones, era un hombre impecable y fue seleccionado como nacionalista. Pero en el pasado, don Alejandro López Cantarero, mire, era presidente del Comité Central del Partido Nacional, presidente del Colegio de Abogados y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y nadie dudó de su impecable función como presidente de la Corte. Es cuestión de las personas que seleccionen, no importa el partido que pertenezcan. Y el último ejemplo es la Corte Suprema que tuvo el doctor Reina. Fue una corte de lujo. Y ahí fueron seleccionados por liberales y nacionalistas, pero era una corte de lujo. Así es que no le temamos a que sean nacionalistas, liberales, Libre, Partido Salvador de Honduras. Lo que queremos nosotros es que si ellos van a escoger, que escojan a los mejores, a los más idóneos, a los más confiables. Gracias, Raúl. Gracias a usted, gracias por la participación al doctor Edmundo Orellana Mercado, ministro de Transparencia del actual gobierno. Unos mensajes, ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Al llegar la CICI, va a investigar a todos los funcionarios del gobierno anterior, porque esta nueva ley de energía se basa de que fue un gobierno doloso el anterior también. Habla mucho de eso. Un gobierno corrupto, un gobierno, habla de una mafia. ¿Se va a investigar a todos los funcionarios de la administración anterior? Es que mal haríamos nosotros en ponerle candados a la CICI. La intención de la invitación de la presidenta Xiomara Castro, la invitación del presidente Redondo en el legislativo, la intención de la comisión que preside la diputada Fátima Mena, la que presidimos los diferentes actores al interior del Congreso, es que la CICI venga con dientes, con colmillos, dándole todas las herramientas. En el Congreso hemos hecho esa actividad y por eso decía al principio, seguramente la CICI, si decide instalarse, porque hay que decirlo, que lo que viene es una misión exploratoria, luego va a venir un tiempo de evaluación y ellos decidirán si se van a instalar permanentemente aquí, aceptando la invitación de la presidenta Xiomara Castro. Pero las condiciones están mejor que las condiciones que encontró la MASI cuando vino a instalarse. En estos escasos 5 meses desde el Congreso Nacional, ya la diputada Fátima Mena hizo un recuento de qué, digamos, se había hecho, y esas son herramientas que va a tener, digamos, la CICI para trabajar conjuntamente con el Ministerio Público, ejerciendo la acción penal pública para los funcionarios de esta administración, pero también para los funcionarios de las administraciones pasadas. Nosotros en el Congreso Nacional estamos decididos a no ponerle ninguna traba, ningún obstáculo, ningún candado a la CICI si decide instalarse en Honduras. Y es más, abiertos totalmente para dotarlos con... Aquí es claro, don Raúl, la gente necesita credibilidad en la impartición de la ley al caso concreto. Y la institucionalidad hondureña lamentablemente no se la puede garantizar.
ni la actual administración de la Fiscalía General del Estado, ni la actual Corte Suprema de Justicia. Entonces es una acción conjunta. Nosotros en el Congreso Nacional, dando el marco jurídico para que la Junta Nominadora preseleccione a 45 por lo menos candidatos y candidatos, y una vez que lleguen al Congreso Nacional, pues de esa preselección escogiendo a los mejores hombres y mujeres, y posteriormente un fiscal general del Estado que coadyuve, digamos, en la lucha contra la corrupción, instalada la CICIG, pero con colmillos, con dientes, con todas las herramientas para tener vía libre para atacar la corrupción en Honduras. Me dice aquí un empresario, Guatemala estaba mejor antes que llegara la CICIG. No. Si usted le pregunta, yo platicaba, estábamos con un foro hace 48 horas con la fiscal Telma Adriana, por ejemplo. Me decía ella, mire, es que aquí las élites, y aquí en Honduras hay algo parecido. En el país, alrededor de 25 familias, entre 20 y 25 familias, son los que se llevan el Producto Interno Bruto, casi el 70%. Es decir, 25 familias. 25 familias. De cada 100 lempiras que se producen en el país, 75% se la llevan esas 25 familias. Le leo esto para que le conteste. Guatemala estaba mejor antes de la CICIG, bajo el índice de transparencia y aumento de la percepción de corrupción durante el reinado de la CICIG. ¿Qué dicen de eso los panelistas? No, yo creo que Guatemala no hubo un combate a la corrupción directo, pero igual que en Honduras, se están moviendo las estructuras estas que dirigen el país. Lo hemos visto, lo vimos ayer en el Congreso Nacional de la República, lo vamos a ver ahorita con la llegada de la CICIG. Los más nerviosos son la gente de la élite de este país que hace negocios con el Estado, lo tengo que decir así directamente y de frente, grandes empresarios de este país que se han enriquecido no de la manera más transparente, sino con contratos amañados que junto con malos funcionarios hondureños han hecho contratos en total desventaja para el gobierno, para el Estado, y en total ventaja para algunos empresarios que se aprovechan de esos contratos en el país. Cuando el empresario Larach dijo de la nacionalización y que fue un desastre para Venezuela 6 meses, lo que usted respondió, ¿qué pensó en ese momento lo que decía el señor Larach? No, mire, pero es que usted tiene que compararlo también con lo que ha hecho López Obrador en México, que a propósito va a venir. Allí les demostró López Obrador hace poco que sí se puede hacer con el aeropuerto que se acaba de hacer, con la nacionalización del petróleo, del litio, y México tiene unos índices de crecimiento económico imparables. Es decir, aquí hay que medir dos palabras que en finanzas son importantes: crecimiento y desarrollo. Usted puede ver crecer los índices macroeconómicos, pero esos índices de crecimiento macroeconómicos en los números van a parar a 25 familias de este país, que son los únicos que crecen, mientras que el 75% de la gente en Honduras o tiene que salir hacia los Estados Unidos o hacia España, o vive miserablemente en Honduras. Pero aquí la desigualdad que ha, digamos, tenido como consecuencia de la disparidad entre el crecimiento y el desarrollo, se traduce en que tenemos, ¿qué? 70% de pobreza en Honduras. 70, por eso, cada 100 hondureños, 70 somos pobres, y de esos 70, 38% somos extremadamente pobres. Eso solo puede hacer de la desigualdad. Mire, los ricos en Honduras, que pertenecen a estas 25 familias, lo vuelvo a decir, lo digo de frente, sí, sin ningún miedo, en realidad se llevan esa cantidad de dinero. Mire, ponéselo al abogado, me dice, mira, así estaba el problema cuando llegó la CICIG, así quedó Guatemala. No, yo no comparto esa estadística, no sé de dónde la sacan, pero a mí me parece que la CICIG en Guatemala hizo una buena labor hasta donde lo dejaron estar los ricos. Y es que el proceso no concluye, que ese es justamente uno de los problemas. Por eso es importante que nosotros en el convenio de la CICIG en Honduras le establezcamos un periodo mínimo de 6 años
para que ellos puedan cerrar ese círculo. ¿Qué sucedió? La CICIG en Guatemala no inicia como una comisión para desarticular redes de corrupción, sino que la CICIG en Guatemala se da en el contexto que llegan a Guatemala para poder investigar la impunidad, especialmente en algunos casos en el marco del conflicto armado donde jamás se habían resuelto. Cuando está operando, identifican que el problema de impunidad en Guatemala es justamente por el tema de corrupción. Y es cuando inician las líneas de investigación precisamente para desarticular estas redes. Y en ese momento ya el mandato de CICIG estaba únicamente renovándose por 2 años. Entonces vemos que el tiempo entre, se da el caso de la línea 1, la línea 2 y el momento de la salida de CICIG es corto. Entonces, claro, yo creo que el que está presentando ahí el empresario me dice, aquí está. Y es el índice de percepción, si del Banco Mundial. Entonces, pero es un índice que lo que pero mide al contrario, es percepción. es percepción. Exactamente. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces lo que empieza, le dice esto, abogado, empieza es a destapar. Póngales el cuadro para que vean cómo cae el índice de transparencia. Del 2012 era 33 y para el 2021 ya había caído a 23, son 10 puntos. Pero es percepción. Y otro que sucede aquí, otra cuestión que sucedió en Honduras, exactamente lo mismo. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en materia de transparencia y combate a la corrupción? Honduras entró en una situación de crisis mientras la Maxi estaba aquí, porque por los pactos de impunidad que fueron generados desde el Congreso Nacional, los efectos del Código Penal de la impunidad, porque como usted decía, en este tridente está no solamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, sino que los pactos de impunidad donde la élite política económica corrupta del país reacciona para protegerse. Entonces, claro, afecta los índices del país. Pero hay que limpiar, hay que sacar toda esa suciedad. Y seamos sinceros, ¿quiénes son los que están nerviosos con que venga la CICIG? Honestamente, ¿está nervioso usted, Raúl? No. ¿O está nerviosa Fátima? ¿O el doctor Orellana? ¿O mi persona? ¿O cualquier televidente? No. Aquí... cualquier televidente sí. Bueno, pero aquí están nerviosos exdiputados al Congreso Nacional. Actuales diputados, compañeros míos en el Congreso Nacional. Están nerviosos exfuncionarios públicos del gobierno pasado y de gobiernos antepasados. Entonces, la gran mayoría, el 70% que está en los índices de pobreza, esos no tenemos miedo de que venga la CICIG o la MASI o cualquiera otra. Aquí los que están nerviosos que venga la CICIG, como en Guatemala, son las élites que han gobernado este país y han generado el 70% de pobreza y los índices de desigualdad en Honduras. ¿Le va a caer la CICIG a los empresarios? Debería. La corrupción no tiene clase social. ¿Va a investigar a la CICIG a los empresarios hondureños? No, lo que pasa es que eso se va a determinar en el marco regulatorio. Lo que pasa es que la corrupción no tiene, digamos, clases ni castas. Hay que entender que la CICIG lo que hace es tomar casos emblemáticos, como fue el caso de la línea en Guatemala. Y aquí deberá tomar casos emblemáticos. Es decir, no puede abrir tantos frentes de batalla, ¿verdad? Pero por supuesto que hay corrupción no solamente en el Estado, Raúl, sino que hay corrupción también en la empresa privada. Pero y tal vez ahí, porque creo que sí hay que ser claros, Raúl. La CICIG viene a juzgar y viene a confrontar a los mecanismos de poder. Y las redes de corrupción son redes de élites con poder político y con poder económico. Entonces ahí quienes se ven más afectados son políticos, funcionarios y obviamente empresarios. Entonces hay que ser claros, o sea, y no es y es porque así han operado las redes de corrupción.
quien ha hecho negocio de forma lícita, sin pues, violentar las normas, no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Pero justamente iniciamos el programa hablando de un tema delicado para el país, el tema energético. Sí. Y pues nosotros podemos decir que justamente en ese tema se ha identificado ya varios actos de corrupción al momento de contratar. ¿Quiénes están vinculados? Los corruptos, que obviamente es el funcionario, y los corruptores, en este caso, que son quienes alimentan a los corruptos. Sí, para irnos, buenos días, hablando de transparencia, ¿qué pasó con la famosa lista de pedidos de extradición pendientes? No hay que dejar dormir ese tema porque, como decía Jo, caiga quien caiga, hay que ir estableciendo el camino a partir de esta Corte, de llevar a cabo una selección vitalicia de magistrados de la Corte, tal como funciona en Costa Rica, dice el abogado Carlos Padilla. Conclusiones, por favor, abogado Barrios y honorable diputado. Y el viernes, precisamente, usted hizo un señalamiento directo al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Sí, es que emitieron un tuit diciéndole que la presidenta Zelaya debería de tener socios confiables, responsables, como los del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Mire, aquí hay empresarios buenos y honestos en Honduras, pero habrá que reconocer los mejores socios que tuvo Juan Orlando Hernández en los 2 periodos de gobierno ilegales que tuvo, fueron varios empresarios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y por lo tanto, la presidenta Xiomara Castro tiene claro con quiénes va a hacer sociedad en la mejora de la buena gobernanza y del Estado de Derecho en Honduras. Otro tema que se acaba de decir, por supuesto, nosotros esperamos que esta semana en el Congreso Nacional demos las resultas de la Comisión de Extradición y vamos a dar a conocer hallazgos importantes. Tenemos puesto el dedo en la llaga en el Congreso Nacional de decir las irregularidades que hemos encontrado en algunos de los funcionarios y en algunas de las instituciones que tuvieron que ver en toda esta cronología de la extradición. Y finalmente, el pueblo hondureño tenga la seguridad que este Congreso Nacional de la República que dirige el ingeniero Luis Redondo ya lo hice general, en toda la disposición, ¿verdad? Y porque así lo ha demostrado, en retornar al Estado de Derecho y darle a la CICIG en esta primera misión exploratoria, digamos, todas las herramientas que se den cuenta que desde el Congreso Nacional hay todo un cronograma que ya se ha cumplido en buena parte para que tenga las mejores condiciones de una instalación definitiva de ellos aquí en el país. Gracias por su comparecencia al diputado y abogado Ramón Barrios del Departamento de Cortés. Ambos son del Departamento de Cortés. Abogada Fátima. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto estar contigo en este programa, con el abogado Barrios, con obviamente todo el pueblo hondureño. Creo que estamos a las puertas de una visita sumamente importante como es la misión exploratoria de Naciones Unidas para que se instale la CICIG. Queremos una CICIG pronto en el país con independencia, por un mandato por lo menos de 2 años para que nos pueda ayudar a desarticular las redes de corrupción que han operado en el país. Desde el Congreso Nacional estamos haciendo nuestra tarea para allanar el camino para una pronta instalación y cumplir con ese deseo de cientos de miles de hondureños que quieren una CICIG ya. Gracias, que tengan buen día. Sigan con Canal 11.